Hola amigos, les saluda desde Panamá Gloria López, Master Coach and Trainer y consultora en gestión humana, y quiero darles la bienvenida a nuestro Congreso Internacional Aplicaciones y Tendencias del Neurocoaching, auspiciado por la TAN Coaching School. En este día van a estar escuchando diferentes presentaciones y diferentes temas muy interesantes, y el que yo les traigo hoy tiene que ver con una situación que estamos viviendo o que vivimos a menudo o conocemos de personas en nuestro entorno que están viviendo situaciones complicadas, y me refiero al estrés laboral. Específicamente les voy a platicar cómo abordar el estrés laboral desde el neurocoaching. Primero, para hacer pues un preámbulo, quiero conversarles sobre qué es el estrés laboral. Y el estrés laboral empieza a analizarse o revisarse por allá por 1935 con el doctor Hans Selye, quien pues por los estudios y las investigaciones que realiza es considerado el padre del estudio sobre el estrés laboral. Y él lo define como el agotamiento o como una respuesta del organismo a diferentes estresores. ¿Qué son estresores? Demandas o situaciones críticas que tenemos en nuestro entorno laboral. Una vez definido esto, podemos también darnos cuenta que muchas veces podemos encontrarnos escuchando conceptos como por ejemplo el eustrés. ¿Y qué es el eustrés? El eustrés es un estrés positivo. Y ustedes dirán, ¿estrés positivo? No puede ser. Y sí, claro, hay estrés positivo. Ese estrés que nos permite estar alertas de compromisos que tenemos, de tareas que tenemos que entregar. También lo podemos reflejar si estoy ingresando a un nuevo trabajo, tengo una presentación especial que hacer en la escuela o en la universidad, pero me siento activo y me siento así como nerviosito. Pero es positivo porque eso termina o se va diluyendo en la medida que terminamos nuestras presentaciones o ingresamos a nuestro trabajo y ya nos sentimos cómodos donde estamos. Pero hay otro concepto, otra expresión que se llama distrés, y este es el estrés negativo. Ese es el estrés que todos debemos ponerle atención porque los síntomas empiezan a afectar nuestra emocionalidad, nuestra parte física y nuestra parte psicológica, y que nos pueden llevar a situaciones verdaderamente complejas donde las afectaciones pueden llegar hasta nuestro entorno familiar. Volviendo al tema de lo laboral, les puedo compartir que todos sabemos de que hay diferentes factores y situaciones en nuestro desempeño que pueden incidir en elevar esa atención en nuestras actividades diarias. Por ejemplo, cuando no están bien definidas y no están bien claras las cargas laborales. A veces llegamos a empresas donde no están bien estructuradas las responsabilidades, no hay una definición de quién es responsable, por qué, y todo el mundo hace de todo. Pero ¿qué pasa en esos entornos? Encontramos mucha gente que tiene muchas habilidades, tiene muchas capacidades, y la gerencia o la jefatura suelen darle a esa persona, porque te saca el trabajo rápido, la mayor cantidad de trabajo. En cambio, tiene en su entorno colaboradores que, como decimos, pasan agachaditos, sin mucho ruido, que no quieren que nadie los vea, y esas personas, consciente o inconscientemente, las estamos cargando de estrés. Por otro lado, también hay organizaciones muy estructuradas, entiéndanse multinacionales, empresas muy grandes, que sí creen en la definición de procesos, pero en este sentido intervienen factores como el resultado. Todo tiene que llegar al número, todo tiene que cumplirse dentro de los tiempos establecidos, y que el no cumplimiento de eso pues genera objetivos no cumplidos, en situaciones de reuniones que se vuelven y se tornan complejas, y también llegamos a llevar a estos colaboradores a tener que exceder en su jornada laboral para poder cumplir y pegarle a todos esos objetivos. Esto obviamente arrastra un impacto hacia las familias, porque por ejemplo aquí en Panamá hay ciudades satélites, que hay gente que vive en las áreas satélites que son fuera del centro de la ciudad, y que salir de la oficina a las 6, 7 de la noche implica que esas personas lleguen
demasiado tarde, donde se corta el descanso, porque igualmente en las mañanas se tiene que parar muy temprano para venir a laborar. Y el descanso que requiere una persona cuando tiene actividades muy fuertes, obviamente es importante. Entonces, si no se lo damos y la persona no tiene la oportunidad de tener un descanso necesario o razonable, entonces vamos teniendo problemas. Otros aspectos también, de entre muchos que pueden darse dentro del entorno laboral, está, por ejemplo, situaciones donde la empresa se vende o donde hay cambios de estructura por afectaciones económicas que se están viviendo en la organización y hay reducción de personal. Esa incertidumbre del colaborador que no sabe qué va a pasar, si su puesto se va a mantener, si lo van a eliminar, si van entonces a recortar personal, pero la carga de trabajo se mantiene en el mismo nivel, eso genera en nuestros colaboradores situaciones que lo llevan a un estrés laboral crónico. Otro aspecto también puede ser ese no reconocimiento del esfuerzo que está generando un colaborador. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si estamos exigiendo, debemos estar allí, viendo a ver qué necesita nuestro empleado para mejorar, qué obstáculos está presentando. Decirle de vez en cuando, oye, lo estás haciendo bien, es lo que necesitamos, pero solemos ser más dados a irnos al lado negativo. No me has entregado, estás tarde, ¿qué es lo que pasa? Pero no indagamos sobre qué es lo que está afectando el resultado de ese colaborador. Por otro lado, también podemos ver todos los cambios en tecnología. Cada día vemos más la incorporación de aspectos tecnológicos y pues evidentemente hay personal que se acostumbró a hacerlo de alguna forma o que la empresa pues siempre se manejó de una manera un poco rudimentaria, ¿verdad? O básica, y al entrar estos cambios tecnológicos hay una resistencia al cambio. Para eso hay que trabajar con esos colaboradores, hablarles de todos los beneficios que va a tener el ahorro en el tiempo de su trabajo, para que la persona se desprenda de ese miedo que tiene a apretar botones y a trabajar en base a diferentes sistemas, ¿verdad? Que son para él extraños y le generan este estrés. Otro factor que lo tenemos reciente y es pues la pandemia que todos vivimos y que pues que yo sepa muy poca gente, por decir ninguna, mi papá tiene 95 años y no vivió pandemia, así que yo creo que sería maravilloso encontrar a alguien que haya vivido una pandemia, dudo, pero la pandemia generó, como todos lo saben, aspectos de salud, aspectos de cierre de negocios, gente que perdió todo, que quedó sin posibilidades y encima se enfermó. Entonces, todavía vivimos un arrastre de esa pandemia porque no todo se ha podido recuperar. Sí es cierto que mucha gente pudo hacer uso de su creatividad, realizó actividades que no sabía que podía hacer y hoy son el sustento para ellos y para su hogar. Pero sin embargo, la pandemia fue otro factor estresante entre la población y que obviamente tuvo un impacto pues, negativo. Para apoyar este tema del estrés y en esa búsqueda de información, yo apliqué una encuesta, fue muy grande, fue alrededor de 97 personas que me contestaron la encuesta y de los resultados pues no me sorprendieron porque estaba en la línea de lo que yo estaba pensando. Sin embargo, hubo dos respuestas que para mí fueron muy significativas y apoyan este trabajo que hacemos hoy día como neurocoaches. Y una de ellas era donde le preguntamos a los encuestados acerca de cómo consideraba el tiempo de su vida laboral versus la familiar. Y sorprendentemente arriba del 80% contestaron entre malo y regular, o sea que eso es un factor significativo. Y la otra respuesta que también me llamó mucho la atención es que consulté sobre quiénes o si habían en algún momento a sentirse expuestos a situaciones de estrés laboral, si habían consultado a algún especialista o algún consejero sobre el tema y el 91% me dijo que no buscaba ayuda por ningún lado. ¿Qué nos dice esto? Esto es delicado.
si nosotros no buscamos cómo atender las situaciones que nos están estresando, si no somos conscientes de la afectación que tenemos, porque solemos muchas veces esconder y decir, no, no va a pasar nada, yo puedo, yo resuelvo esto, tengo que hacerlo, no me queda otra opción. Vamos tapando la realidad que estamos viviendo y nos estamos engañando. Entonces eso nos eleva y cuando menos acordamos nos encontramos ante situaciones muy críticas, muy lamentables y que muchas veces terminan en personas con problemas muy serios de los cuales algunos no pueden salir. Entonces, en esa línea es muy importante que nosotros estemos conscientes, seamos responsables con nosotros mismos, identifiquemos esos factores, estemos alertas y trabajemos y busquemos la ayuda necesaria o busquemos, hay empresas que sí son conscientes, por ejemplo, del estrés que generan por el tipo de trabajo que realizan y hacen algunas actividades para que dentro de la operatividad la persona pueda tener espacios de relajo, espacios de un poco de pararse y conversar con sus compañeros, pero esto no siempre es bien visto en las organizaciones. Entonces, también la conciencia o ese llamado a la conciencia va para los administradores y empresarios a que si les interesa llegar a sus resultados, se tienen que enfocar en trabajar en el equipo humano, ¿verdad? Si nosotros no cuidamos a todos nuestros colaboradores, evidentemente, en algún momento de la vida nuestro negocio no va a funcionar. No solo tenemos que preocuparnos por el impacto económico, qué estamos haciendo con nuestros empleados y a dónde los queremos llevar. Entonces, acompañarlos, trabajar de diferentes formas para poder que estas situaciones que inevitablemente tenemos que vivir, pues sean manejadas de diferentes formas. De allí ahora, como parte de esto y como el título de nuestro proceso, de nuestro gran congreso, está el neurocoaching. El neurocoaching es una ciencia que se enmarca dentro de las neurociencias. Entonces, ¿qué nos permite o qué aprendemos a través del neurocoaching? A entender el funcionamiento del cerebro, a entender cuáles son las partes manejables y entrenables del cerebro y cómo nosotros podemos, como neurocoaches, beneficiarnos en el servicio que le vamos a hacer, en el acompañamiento que vamos a ofrecer a las personas o empresas que nos buscan para tal situación o para ayudarlos a resolver y encontrar el camino. La definición que nosotros tenemos en nuestra escuela de neurocoaching es un proceso de transformación y un acompañamiento especializado para el desarrollo de competencias con un objetivo retador, trabajado en un tiempo específico y en un contexto particular. Ese es para nosotros el neurocoaching. Sin embargo, para trabajar esto tenemos que entender si es un servicio que nos ha solicitado una empresa, por ejemplo, para trabajarlo con sus colaboradores, tenemos que entender muchos aspectos y buscar, escarbar, como se dice por allí, cuál es la cultura organizacional, de qué va la estructura, cuáles son los valores de esas empresas, para que al sentarnos con ese colaborador a trabajar o desarrollar competencias o a trabajar en aspectos porque la empresa es consciente que está generando situaciones de estrés, cómo podemos llegar a ese colaborador a que nos cuente su historia, a que nos cuente qué le está pasando y cómo con ese acompañamiento especializado que nosotros tenemos en ese entrenamiento, utilizando nuestras competencias clave de escucha activa, de rapport, de empatía, entre otras, podemos, y preguntas poderosas, porque esto es algo, estas preguntas poderosas es mágico, y cuando vemos a las personas que van soltando información, van reflexionando, se van sorprendiendo ellos mismos de todo lo que pudieran hacer y de cuán buenos son también para generar cambios, porque nosotros en ese acompañamiento no le vamos a decir a las personas qué hacer ni cómo hacerlo. Nosotros tenemos que ayudar a descubrir, sí, hacer la luz para que esas personas encuentren el camino, encuentren sus propias experiencias, decidan qué van a utilizar de sus recursos, qué necesitan potenciar para poder lograr tratar y atender esa situación de estrés que están viviendo. Muchas veces
es poder llegar y aclararse que lo que requieren es sentarse a conversar con su superior y decirle, oiga jefe, estamos sobrecargados, tengo responsabilidades más allá de lo que puedo manejar, o estoy trabajando en un sistema para el cual no fui entrenado y requiero que usted como líder del grupo me acompañe en ese proceso, porque muchas veces no lo decimos, porque decimos, sí, yo puedo, venga, deme, yo lo hago, y nos estamos disparando nosotros mismos a los pies. Entonces, es ese abrirle la mentalidad a esa persona con la cual estamos trabajando, en que nos hable de su historia. Vamos al pasado a ver por qué llegó aquí, cómo llegó aquí, pero a partir de esa claridad en cómo llegó aquí, entonces es ese punto de quiebre que nos va a permitir empezar a trabajar y que él construya el camino que quiere recorrer. Defina sus objetivos, cómo va a atacar esa situación que está enfrentando día a día en su organización, y probablemente le va a tocar tomar decisiones en algún momento y analizar si ese es el lugar donde él quiere estar. Reflexionar si esa es la empresa donde él quiere crecer. Reflexionar si tiene oportunidad de crecimiento allí. O si no, también definir qué debo hacer yo para mejorar, porque esta es la empresa que me gusta. Aquí me siento que puedo crecer y desarrollarme. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que apalancar? ¿Y qué tengo yo que mejorar también? Porque no solo es los otros, tenemos que mirarnos y hacer esa autorreflexión y decir, a ver, ¿qué tengo que mejorar yo para poder llegar a ser un buen colaborador, y que nos vean o me vean para posiciones a las cuales yo quiero aspirar? Entonces aquí es una mezcla de muchas cosas. Sí, el estrés es algo generalizado, es algo con lo que tenemos que vivir, es algo como el cambio, la gestión de cambio es algo constante. Si no cambiamos, morimos. Entonces, también tenemos que ser conscientes, ahí es donde yo quiero llegar, al punto de hacer conciencia de que necesitamos ayuda, que estamos atravesando situaciones complicadas, complejas, que nos afectan y que nos llevamos para la casa, porque eso es inevitable. Eso impacta a las personas que están en nuestro entorno y a las personas que menos queremos afectar, pero inevitablemente si no tomamos acciones los vamos. Como coaches o neurocoaches tenemos que ser responsables también en la gestión que estamos realizando. Debemos prepararnos, debemos asumir las responsabilidades, pulirnos nosotros también como esas personas que van a hacer un acompañamiento especializado a una persona que está en necesidad de ayuda o que le muestren cómo puede construir su camino, que le hagan ver sus propias herramientas y cómo puede utilizarlas. También nosotros tenemos que tener y trabajar dentro de la ética, que para mí es muy importante, porque probablemente en nuestros procesos vamos a identificar que hay personas que necesitan un apoyo de otro especialista. Nosotros estamos formados, sí, para ese acompañamiento organizacional. Sin embargo, hay personas que llegan a desarrollar un estrés laboral, pero por temas que no necesariamente son del trabajo, pero los llevan a que su gestión o su desarrollo como empleado pues no sea el más vistoso. Si nosotros detectamos, porque obviamente hay psicólogos, hay personas estudiadas que pueden ver esas situaciones personales y pueden acompañar de una forma más completa a las personas, entonces nosotros podemos tener un trabajo multidisciplinario. Nos apoyamos con un psicólogo que también colabore con la persona, le muestre y le trabaje desde otro ángulo su situación de estrés, y nosotros acá volvemos para que acompañarlo a construir la parte laboral, cómo se organiza, cómo maneja la situación, cómo aborda ese jefe con el cual tiene rollos, pero que realmente la esencia del problema no está en el trabajo, son situaciones no resueltas personalmente, y entonces nos apoyamos en otro especialista para que en conjunto podamos brindar. Eso hay que saberlo, hay que saber decir, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar a alguien más para potenciar todo ese trabajo, para que tú salgas de estas sesiones de neurocoaching de verdad completo, con herramientas, consciente de tu realidad, consciente de cuáles son los factores que te generan X o Y situación de estrés y cómo puedes trabajar y desarrollar.
Aquí yo tengo un librito de neurocoaching, dice Neurociencia aplicada al proceso de coaching desde adentro. Es un librito que lo tengo todo rayado y todo marcado porque cada vez que necesito reforzar algo lo busco para aclarar mis situaciones. Se los recomiendo y cualquiera pues, que le interese un poquito más del libro me puede escribir y le puedo recomendar. Quiero dejarlos con una reflexión de cuán importante es ser conscientes de que necesitamos ayuda, cuando sea el caso, evidentemente. No pensar que nosotros lo podemos resolver todo. Es como los temas de salud física. Estamos teniendo alguna molestia, pero le vamos dando larga y vamos caminando por la acera de enfrente ignorando, y cuando acordamos estamos frente a una situación muy crítica y que cuesta resolver de una manera mucho más invasiva. Entonces, sean conscientes ustedes, autoanalicen. Estoy viviendo en este momento una situación que no logro resolver. ¿Qué necesito hacer? ¿A quién acudo? ¿A quién le pido ayuda para que me ayude a desenmarañar todo eso que tengo en la cabeza, todo eso que me preocupa y que no me hace ser una persona libre, feliz y que pueda afrontar de manera más cómoda todos los avatares que tenemos en la vida, ¿no? También nosotros ser responsables, sí, nosotros no estamos atravesando esas situaciones, pero reconocemos en otros, en compañeros, en amigos, vemos los cambios en su personalidad, en su físico, porque hasta físicamente nos llegamos a afectar. Entonces, llegarles, hablarles, recomendarles que busquen ayuda y no se queden solos en esa sombra, en esa zona gris, que definitivamente no es la más beneficiosa. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Espero que compartir este intercambio de ideas, que estoy seguro que muchos de ustedes pues ya las manejaban, haya sido de utilidad. Estoy a su disposición aquí en Panamá, cualquiera que me puede contactar, aquí van a contactar, aquí van a salir las redes sociales, están mis números de contacto y para mí será un placer atenderlos y conversar sobre los temas que a ustedes les interesen. Quiero pedirles que sigan disfrutando las demás presentaciones de mis compañeros, que estoy seguro que van a ser muy interesantes. Eso es todo, muchas gracias y espero que disfruten nuestro Congreso Internacional.